Nuestro Señor Jesucristo contó una parábola en el capítulo 25 de Mateo acerca de 10 vírgenes que están esperando al esposo en la noche de bodas. Estas 10 vírgenes están llevando sus lámparas para alumbrar en la oscuridad. Deberían haber llevado aceite para que el fuego se mantenga vivo. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo que este grupo de 10 vírgenes en realidad no todas eran iguales entre ellas y las dividió en dos grupos. 5 que eran prudentes porque hicieron provisión de aceite pensando que podría tardarse la hora de llegada del esposo y necesitarían una provisión extra de aceite para que las lámparas pudieran mantenerse ardiendo hasta esa hora. Y otras 5 que fueron imprudentes porque no pensaron que la hora de la llegada del esposo podría atrasarse tanto y por lo tanto no hicieron provisión de aceite. El Señor en esta parábola dice que en realidad el esposo se tardó más del tiempo que debería haber sido o para el tiempo en el que ellas lo esperaban y llegó a la medianoche. Y cuando llegó a la medianoche lo que había ocurrido porque el tiempo se alargó es que las 10 vírgenes habían dormido todas. Pero a medianoche se escuchó un clamor, una voz de alerta, de llamado, de despertar a todas las vírgenes y dijo, aquí viene el esposo, despierten. Y cuando todas las vírgenes despiertan, se dan cuenta 5 de ellas, que eran las imprudentes, que no tienen suficiente aceite para mantenerse alumbrando hasta esa hora, sus lámparas se han apagado y no las pueden encender más porque no hay aceite que les permita mantener el fuego vivo. Esta parábola realmente está cargada de significado para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, porque así lo creemos, porque vemos las situaciones que ocurren en el mundo y nos damos cuenta que ha cambiado dramáticamente y que falta muy poco para que Jesús regrese. Hay un libro que habla de una manera especial acerca de esta parábola, le explica, se llama Palabras de vida del Gran Maestro, y dice ahí claramente que esta parábola es para la iglesia que vive en el tiempo del fin. Jesús nos ha dejado luz suficiente para advertirnos, para que nosotros podamos hacer preparativos especiales y podamos estar listos para cuando Él regrese. El esposo en esta parábola representa a Cristo que está volviendo por nosotros cuando Él vuelva por segunda vez. Viene a las bodas con su novia, por así decirlo, que es la iglesia, que está preparada como una novia pura y sin mancha. La iglesia también está representada por estas 10 vírgenes que están esperando al esposo. En la Biblia, mujer representa iglesia. Si es una mujer falsa, si es una mujer ramera, representa una iglesia falsa. Si es una virgen, representa una iglesia que tiene pureza doctrinal, que no se ha corrompido, que acepta toda la verdad que está en la Biblia. Quiere decir que estas 10 que estaban esperando al Señor en realidad eran personas que pertenecían o que habían aceptado toda la verdad, que pertenecían a un grupo que había aceptado toda la verdad de la palabra de Dios. Están esperando que Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. Ellas aceptan la Biblia, que es la lámpara, como regla de fe. También tenían aceite al inicio y el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero en realidad la obra del Espíritu Santo es algo que es progresivo o que se debería mantener a lo largo de toda nuestra vida. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en realidad la obra del Espíritu Santo es una obra de santificación a lo largo de toda nuestra vida para obrar los frutos que Él sabe hacer: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Lo que ocurre en la historia de la humanidad lo cuenta esta parábola. Jesús no es que Él demora su venida, como lo dice su palabra, no es que Él quiere demorarlo, sino que por causa nuestra aún no aparece, porque simplemente como pueblo no estamos listos para que Él regrese. Si Él regresara hoy, probablemente no se llevaría a nadie porque no hemos hecho los preparativos suficientes, porque no hemos permitido que Dios haga su obra en nosotros. Él aparece a la medianoche. A la medianoche representa una hora de tinieblas y de oscuridad total, de confusión doctrinal, de ideas y corrientes filosóficas que en realidad han tenido su origen en el diablo para confundir la mente de los hombres y para apartarlos y alejarlos de Dios.
A la medianoche aparece el esposo y entonces se escucha un clamor, una voz que dice, ya está viniendo el esposo. Y despiertan todas las vírgenes. Y entonces ahí, en ese momento, recién se puede notar la diferencia entre los dos grupos, porque antes parecía que todas eran iguales, pero es a la medianoche cuando se escucha el clamor y cuando todas se deben levantar e iluminar con sus lámparas que se nota la diferencia. El aceite es esencial en esta parábola, es el centro, podríamos decir. Es decir, la obra del Espíritu Santo es la mayor necesidad que nosotros como individuos y como iglesia tenemos. Es el Espíritu Santo lo que le da vida a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos enseña toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que transforma el corazón de piedra del hombre a un corazón de carne sensible a Dios y a su palabra. El Espíritu nos purifica, nos santifica, nos moldea a la imagen de Dios. Podemos leer la Biblia y conocerla de tapa a tapa, pero sin que el Espíritu Santo obre en nosotros nunca caeremos rendidos a los pies de Jesús. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Jesús dijo, yo me voy, pero rogaré al Padre que envíe al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda la verdad y estará con vosotros para siempre. Oh, cuánto necesitamos orar y pedir al Padre que derrame su Espíritu en nosotros. La iglesia tiene profunda necesidad de su Espíritu. Y miren, esta parábola nos dice que en realidad habrá un grupo que conoció la verdad, pero que no buscó de todo corazón al Señor y no permitió que el Espíritu Santo hiciera su obra en ellos. Hermanos, cuánta necesidad tenemos hoy y cuánto tiempo de oportunidad tenemos, de libertad, de poder clamar a Dios, de poder buscarlo, de tener tiempo de reuniones espirituales y de oración. De manera individual también lo podemos buscar y nadie puede ser reprochado por eso en los tiempos en los que vivimos. A medianoche, cuando se escucha la voz, las vírgenes imprudentes tratan de prender sus lámparas, pero no logran hacerlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando finalmente venga el tiempo de angustia, de prueba, de tribulaciones, y donde todo hombre tendrá que tomar una decisión en favor de la verdad o del error, las personas que no hayan entregado su vida cada día y progresado en santidad y habiendo hecho entregas absolutas al Señor, no podrán resistir en ese momento o tener el valor espiritual para mantenerse de parte de la verdad. Me hace pensar a los 3 hebreos que estaban en la llanura de Dura cuando Nabucodonosor levantó la estatua de oro para ser adorada. Sin duda alguna habrán habido muchos más hebreos en ese lugar, en ese campo, pero a la hora de que los instrumentos musicales sonaron y se dio la orden de que todos se arrodillaran para adorar a la estatua, solamente 3 hebreos permanecieron en pie. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con los otros hebreos? Sabían que esa era una estatua, que era un ídolo, sabían que no deberían adorarlo, sabían que Dios no está de acuerdo con la idolatría. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se arrodillaron? ¿Por qué se quebraron, por así decirlo? Es porque aunque sabían la verdad, no habían sido santificados por ella, y cuando vino la hora de crisis, no tuvieron las agallas espirituales para mantenerse de parte de la verdad. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin con las imprudentes. No son malas, fíjense ustedes, no son traidoras, en realidad creen la verdad, pero el problema es que han sido negligentes. A veces ese es nuestro mayor error o nuestro mayor enemigo. Somos negligentes, tenemos tantas oportunidades y no buscamos la verdad, no la escudriñamos, no clamamos al Señor, no dedicamos tiempo para pasar con Él. Nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestras metas están orientadas a veces solamente al aquí y el ahora, parece. Buscamos lo terrenal, las diversiones y descuidamos la edificación espiritual. Las 5 imprudentes han descuidado todas las oportunidades que el cielo les ha dado y en el tiempo del fin no tienen el valor espiritual para ponerse de parte de la verdad y terminarán perdiéndose. Esto nos muestra una tremenda lección. No todos los que creen en la verdad y no todos los que forman parte de la iglesia de Dios se salvarán. A la vez eso nos hace pensar, ¿y yo dentro de qué grupo estoy? ¿Cómo está conduciéndose mi vida? ¿Cómo Dios me ve? ¿Como imprudente o estoy siendo realmente prudente, poniendo todo mi empeño para que el Espíritu pueda obrar en mí?
El apóstol Pablo dice que el tiempo está avanzado, que ya hay tinieblas en la tierra y que es hora de despertarnos de nuestro sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense que cuando se escucha la voz del fuerte clamor, las 5 prudentes, en realidad todas se habían dormido. Significa que cuando Jesús regrese, toda la iglesia va a ser sorprendida, porque aunque lo estamos esperando, los acontecimientos van a ser tan rápidos que finalmente hasta los que lo estaban esperando se van a sorprender. Y en ese momento las que hicieron provisión sí despiertan y lo que hacen es que encienden sus lámparas y hacen que sus lámparas alumbren, empiezan a predicar y a dar a conocer a los demás que no conocen toda la verdad que Jesús está volviendo y que hay una ley que el Señor nos ha dejado y que el hombre realmente tiene una obligación para con su Creador. Anuncian absolutamente toda la verdad, muestran al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Llevan a los pecadores a los pies de Cristo porque sus lámparas arden, tienen luz, tienen la verdad. En el libro de Isaías el Señor nos da un mensaje especial. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. También el profeta Daniel en el capítulo 12, el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán. Las 5 vírgenes prudentes que entregaron su vida al Señor, que trataron de ser santificadas por la gracia de Cristo, en el momento de la crisis ellas alumbran, no se apagan. Ellas dan a conocer la verdad, ellas están listas para la hora de apremio. Saben, hermanos míos, Jesús está muy cerca por venir y Él nos está dando un mensaje de advertencia. Debemos de prepararnos, debemos de hacer una entrega total, absoluta, completa de toda nuestra vida a Él en este momento. Ojalá que nosotros escuchemos la voz de Dios que nos llama a ser prudentes. Ojalá que hoy permitamos que Él haga su obra en nosotros y que cuando sea la hora de tinieblas y de crisis y escuchemos la voz que nos dice que el Señor ya está muy cerca, que es ahora, nosotros podamos resplandecer y decir toda la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra para que otras personas conozcan acerca de Dios y puedan salvarse. Que Dios nos bendiga es mi deseo y oración, que la iglesia pueda despertar y que no sigamos siendo imprudentes, que no sigamos siendo nosotros necios, por así decirlo. Que Dios nos acompañe, nos bendiga en este día y que su Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Es mi deseo y oración. Una buena noche de descanso para todos. Que el Señor te bendiga.